Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, nos tiene a todos al borde del asiento. Ya saben que aquí en el canal nos encanta desgranar los misterios de las parejas más candentes del momento, y hoy no es la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos ha hecho suspirar, dudar y hasta teorizar como si no hubiera un mañana. Sí, lo sé, ya hemos hablado de ellos antes, pero es que esta historia es como una telenovela de esas que no te dejan ni ir al baño. Que si son novios, que si no, que si fue una estrategia de marketing, que si el amor verdadero. Ay, Dios mío, qué lío. Pero precisamente por eso nos encanta, ¿verdad? Y hoy vamos a analizarlo todo, desde los inicios de su romance, hasta las últimas pistas que nos han dejado en redes sociales. Así que pónganse cómodos, saquen sus palomitas y prepárense para un buen rato de chisme jugoso. Ah, y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la comunidad más chismosa de YouTube. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Aquí les prometemos que siempre tendremos los últimos cotilleos, las teorías más locas y los análisis más profundos de sus parejas favoritas. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ande y Kerem. ¡Qué nombres tan sonoros! Todo comenzó como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en un set de grabación. Sí, ahí, en las entrañas de una producción televisiva, nació la chispa entre estos dos. La serie fue Senkalkam, o Llamas a mi puerta para los que nos ven en Latinoamérica, y ahí fue donde el fuego se encendió. La química en pantalla era, vamos a ser honestos, incuestionable. Y no solo lo decíamos nosotros, los espectadores que nos mordíamos las uñas cada capítulo, sino que también se notaba en los pasillos de la productora. Las miraditas, las risas, las bromas, todo apuntaba a que ahí había algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Pero claro, ellos como buenos profesionales, se resistían a confirmarlo. Se dedicaban a decir que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, que la química era parte de su trabajo. Pero a ver, amigos. Seamos realistas, uno no mira así a un amigo, ni se ríe así de un chiste cualquiera. La tensión era palpable, la expectativa crecía, y nosotros, los fans, nos debatíamos entre la esperanza y el escepticismo. ¿Será que de verdad hay amor? ¿O es todo un montaje para que la serie tenga más rating? Y entonces, ¡boom! Llegaron las fotos. Las fotos que todos esperábamos. Las fotos que finalmente confirmaban lo que todos sospechábamos. Ande y Kerem juntos en las Maldivas, disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Ahí ya no hubo más excusas, ya no hubo más negaciones. Las fotos hablaban por sí solas. Y no eran fotos casuales, eran fotos de esas que te dejan claro que ahí hay romance del bueno. Risas, miradas cómplices, abrazos cariñosos, era la estampa perfecta de una pareja enamorada. Y todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, celebró la noticia con bombos y platillos. Pero claro. Como en toda buena telenovela, no todo fue color de rosa. Empezaron los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas. Que si todo fue un montaje de la productora para promocionar la serie, que si su amor es solo una fachada para mantener la atención mediática, que si en realidad no se soportan, que si la ruptura es inminente. Hay gente, ¿qué imaginación tienen? Y ahí estábamos nosotros, como espectadores de un culebrón turco, intentando descifrar la verdad en medio de tanto ruido. Y luego vino el silencio. Después del huracán de fotos en las Maldivas, la pareja optó por una discreción casi absoluta. Poco a poco dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, de aparecer en eventos públicos como pareja, de darse muestras de afecto en público. Y claro, esto dio pie a más rumores, a más especulaciones, a más teorías. Que si se habían peleado, que si ya no se soportaban, que si el amor se había terminado. En fin, un drama total. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor. Los que nos dedicamos a escudriñar cada publicación en redes sociales, a analizar cada gesto en las fotos, a buscar pistas en las entrevistas. Y lo que hemos encontrado, bueno, es de lo más interesante. Por un lado, están los que dicen que todo fue un montaje, que Ande y Kerem nunca estuvieron enamorados, que su relación fue puramente comercial. Para ellos, las vacaciones en las Maldivas fueron un contrato más, una estrategia de marketing para que la serie tuviera más éxito.
Y es cierto que después de esas fotos, la popularidad de Senkalkam se disparó. Pero también es cierto que durante la emisión de la serie, la química entre ellos era palpable, y que incluso en entrevistas individuales se notaba que había algo más que amistad. Por otro lado, están los que en el amor verdadero. Los que piensan que Hande y Kerem se enamoraron de verdad, que su relación fue genuina, que sus sentimientos eran reales. Para ellos la discreción que han adoptado después es simplemente una forma de proteger su relación, de mantenerla alejada de los focos de la prensa. Y es que, seamos honestos, vivir un romance bajo la lupa de los medios no debe ser fácil. Cada paso que dan, cada gesto que hacen es analizado al milímetro, y eso puede llegar a desgastar cualquier relación. Y luego estamos los indecisos, los que no saben qué pensar. Los que dudan, los que especulan, los que intentan buscar la verdad en medio de tanto ruido. Los que se preguntan si lo que vimos en Senkalkam era real, si lo que vimos en las Maldivas era real, si lo que vemos ahora es real. Y es que la verdad con Hande y Kerem nunca se sabe. Son como una caja de sorpresas, una montaña rusa de emociones que nos tiene a todos enganchados. Pero vamos a profundizar un poco más. Analicemos sus interacciones en redes sociales. Es verdad que ya no se dedican mensajes de amor explícitos, que ya no se etiquetan en todas sus fotos, pero aún hay pequeños detalles que nos hacen pensar que la llama sigue viva. A veces se dan likes en fotos antiguas, a veces comentan publicaciones con emojis cómplices, a veces se les ve juntos en fotos de amigos en común. Y aunque parezca una tontería, estos pequeños detalles son los que nos dan esperanza a los que creemos en su amor. También es importante analizar su lenguaje corporal en las pocas ocasiones en las que se les ve juntos en público. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apunta a que hay una conexión muy fuerte entre ellos. No es la misma conexión que se veía al principio cuando estaban en plena efervescencia del romance, pero es una conexión madura, una conexión que se ha forjado en el tiempo y que quizás se ha fortalecido a pesar de la distancia y del silencio mediático. Y no podemos olvidar a sus amigos y familiares. Ellos, que han sido testigos de su romance desde el principio, también han dejado caer algunas pistas en redes sociales. Algunas fotos, algunos comentarios, algunas reacciones que nos hacen pensar que aunque ya no lo griten a los cuatro vientos, Hande y Kerem siguen siendo parte importante de la vida del otro. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿prueba de amor o juego peligroso? ¿Qué es lo que realmente hay entre Hande y Kerem? ¿Un romance genuino o una estrategia de marketing? Pues la verdad, la respuesta no es fácil. No hay una verdad absoluta, no hay una respuesta definitiva. Es posible que haya un poco de ambas cosas, es posible que haya mucho de ambas cosas. Es posible que su relación haya comenzado como una estrategia de la productora para promocionar la serie, pero es posible que en el camino, los sentimientos hayan surgido de verdad. Es posible que hayan estado enamorados, pero es posible que el peso de la fama y la atención mediática haya terminado por desgastar su relación. Es posible que sigan enamorados, pero es posible que hayan decidido mantener su relación en privado, lejos de los focos de la prensa. Es posible todo, amigos. Y esa es la magia de este chisme, la incertidumbre, el misterio, la intriga. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas, a menudo ambiguas, y casi nunca son lo que parecen. Lo que vemos en las pantallas, lo que leemos en las revistas, lo que nos cuentan en las redes sociales es solo una parte de la verdad, una verdad que ha sido cuidadosamente construida para nuestro consumo. La verdad real, la que se esconde detrás de las cámaras, esa solo la conocen ellos, los protagonistas de la historia. Y por eso es tan difícil descifrar lo que pasa entre Hande y Kerem. Porque ellos son maestros en el arte de la ambigüedad, en el arte de dar pistas sin revelar demasiado, en el arte de mantenernos a todos en vilo. Y nosotros, los espectadores, solo podemos hacer una cosa, seguir especulando, seguir teorizando, seguir soñando con un final feliz. Y a fin de cuentas, ¿no es eso lo que hace tan interesante esta historia? La posibilidad de que exista el amor verdadero, la esperanza de que la magia del cine traspase la pantalla y se convierta en realidad, la incertidumbre de no saber si lo que vemos es real o es solo un juego peligroso. Porque al final, todos queremos creer en el amor, todos queremos soñar con el final feliz, todos queremos que Hande y Kerem se den una nueva oportunidad. Pero mientras tanto seguiremos aquí, pegados a las redes sociales, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Seguiremos debatiendo entre el amor y el marketing, entre la realidad y la ficción,
entre la esperanza y el escepticismo. Y seguiremos disfrutando de esta telenovela de la vida real, que nos tiene a todos enganchados desde el primer capítulo. Y hablando de capítulos, ya estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Así que vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto hasta ahí. Hemos analizado el inicio de su romance en Senkalkam, la explosión mediática de sus vacaciones en las Maldivas, el silencio que siguió a la tormenta, los rumores, las especulaciones y las teorías. Hemos visto los pequeños detalles en sus redes sociales, hemos analizado su lenguaje corporal y hemos buscado pistas en sus amigos y familiares. Y hemos llegado a la conclusión de que, la verdad, no hay una conclusión clara. Que todo es ambiguo, que todo es posible, que todo depende de cómo lo queramos ver. Pero lo importante, más allá de la verdad, es que nos hemos divertido un montón analizando esta historia. Y eso, al final, es lo que importa. Porque el chisme, aunque sea un poco peligroso, también puede ser una forma de conectar con los demás, de compartir nuestras pasiones, de soñar con un mundo mejor. Y eso es lo que intentamos hacer aquí en el canal, conectar con ustedes, compartir nuestras pasiones y soñar con un mundo en el que el amor siempre triunfe, aunque sea en la pantalla. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este viaje lleno de chisme y misterio. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y por favor, no se queden con la duda. Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan ustedes. ¿Creen en el amor de Andy y Kerem? ¿Creen que es todo un montaje? ¿O son de los que se quedan en el medio, como yo? Los leo con mucho gusto. Y por favor compartan este vídeo con todos sus amigos y amigas, que seguro que también tienen su propia teoría sobre esta pareja. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal si son nuevos por aquí, y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Recuerden que aquí siempre tendrán los mejores chismes, los análisis más profundos y las teorías más locas de sus parejas favoritas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.